Y en esta tarde pues vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria sea al nombre de Dios. Bien, en esta tarde, hermanos, yo quiero que estudiemos un poco el tema de la oración. Porque creo yo de que a pesar de que todos oramos y clamamos a Dios, tenemos tal vez muy poco conocimiento de lo que es realmente la oración, del poder que hay en la oración y de lo importante que es la oración. Siendo, hermanos, que la oración es vital en la iglesia, es vital en nuestra vida, es importante también aprender sobre la oración. La oración, hermanos, a pesar que el ayuno es importante, la oración es más importante todavía que el ayuno. Usted puede, hermanos, orar sin haber ayunado. Usted puede orar en todo tiempo sin la necesidad de haber ayunado, pero no puede ayunar sin orar. Usted puede cantar a Dios, hermanos amados, y usted puede orar sin cantar, pero no puede cantar sin orar a Dios. Usted puede orar sin predicar, pero no puede predicar sin orar a Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer en la vida espiritual ausente de la oración. La oración es de suma importancia en nuestra vida. Y por ello, hermano, en esta tarde vamos a estar estudiando la oración y vamos a estar viendo una serie de mensajes sobre la oración durante todo el mes de octubre para empaparnos, hermanos, sobre la oración. Y mi deseo es que al final de estos mensajes usted y yo realmente deseemos, hermanos, meternos en la oración y buscar a Dios en oración. Para poder, hermanos, desarrollar el tema, primeramente quiero que veamos la definición de la oración. Y existen muchas definiciones sobre la oración, pero yo voy a nombrar tres definiciones, hermanos, que definen la oración del cristiano. En primer lugar, la oración, hermanos, es un discurso humano dirigido a Dios. La oración es un discurso que usted y yo empleamos y establecemos dirigido únicamente a nuestro Dios. Es decir, que la oración no es algo, hermanos, que pueda ser dirigido a alguien más fuera de Dios. Nunca eso puede pasar. Nunca podemos orar, hermanos, a otra persona, a otro ser que no sea nuestro Dios. La oración es un discurso humano que es dirigido a nuestro Dios y Padre Celestial. En segundo lugar, la oración, hermanos, es la forma en la cual usted y yo acudimos a Dios. La oración es la forma en la cual usted y yo acudimos a Dios. Imagínese usted, si no existiera la oración, ¿cómo usted y yo pudiéramos acudir a Dios? Pero tenemos la bendición, hermanos, de la oración en nuestra vida. Y a través de la oración usted y yo podemos acudir a Dios por muchas situaciones. Ya sea por agradecimiento, ya sea por alguna petición, ya sea por alguna aflicción. Por cualquier motivo usted puede acercarse a Dios, acudir a Dios a través de la oración. Qué bendición es la oración, hermanos amados, que la oración es la herramienta a través de la cual usted y yo acudimos a Dios. Podemos acudir al Señor a través de la oración. Y la oración, en tercer lugar, es conversar con Dios, hermanos amados. Tal vez usted y yo no tengamos la oportunidad de conversar, ¿verdad?, con alguien muy importante en esta tierra, como con el presidente. Tal vez usted y yo no tengamos la oportunidad de hablar con algún famoso, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de hablar con el más grande de todo. Y no solamente digo el universo, porque Él es grande en todo. Él es el más poderoso en todo. Aleluya. Y podemos hablar con Él a través de la oración. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. La oración es conversar con el Señor. La oración, hermanos, es un diálogo con Dios.
La oración no es un monólogo en la cual la persona está orando por sí solo, está hablando como que así es loco. No, la oración es un diálogo con Dios en el cual usted y yo hablamos con Él y Él también responde a nuestras oraciones. Por eso, hermanos, para tener una conversación deben de ser dos personas. Usted mismo no puede tener una conversación con usted mismo, lo van a tratar de loco. Pero la oración es una conversación, es un diálogo que usted y yo establecemos con Dios. Cada vez que usted y yo oramos a Dios, debemos de tener el conocimiento que estamos hablando con Dios. Debemos de tener el conocimiento que no es con cualquiera que estamos hablando. Que estamos usted y yo hablando y conversando con Dios y que Él también, hermano, oye nuestras oraciones. A raíz de la definición de la oración, podemos comprender que Dios es una persona. Dios no es una fuerza, hermanos, de energía, como la ciencia lo pone o como los ateos lo ponen. Mucha gente cree que Dios es la energía. Mucha gente cree que Dios, hermanos amados, son ondas de energía, pero Dios es una persona. Una onda de energía no puede oír a nadie. Pero nuestro Dios es una persona porque Él puede oír nuestras oraciones. Dios, además de oír nuestras oraciones, hermanos amados, Él mira nuestra vida, Él nos reconoce como sus hijos y Él responde también a nuestras oraciones. Ahora, todos los que han empleado la oración como una herramienta, hermanos, para acudir a Dios, pueden estar, hermanos amados, convencidos. O si yo pregunto, aleluya, ¿a cuántos Dios ha respondido sus oraciones? Creo que todos vamos a levantar la mano, porque más de alguna oración ha sido contestada por nuestro Dios. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Entonces Dios es una persona, Él oye. Él oye a sus siervos y a sus siervas. Él oye a su pueblo. Él oye a sus hijos. Él oye a su iglesia. Y es por eso que estamos orando en este mes. Porque Él nos oye. Porque Él nos oye. Y si Él nos oye, nos va a responder también, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, en segundo lugar, la oración, hermanos, aleluya, como símbolo. Según la simbología en el Antiguo Testamento, la oración es representada simbólicamente con el incienso. Así como el Espíritu Santo es representado como una paloma simbológicamente y Jesucristo como el Cordero de Dios, así también la oración es representada simbólicamente como el incienso. Miren lo que dice, hermanos amados, en Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2. La oración es simbolizada como el incienso. El salmista David decía lo siguiente, Salmo 141, versículo 2, dice la palabra de Dios: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Lo encontró, hermanos? Lo repito nuevamente si no lo he encontrado. Dijo David: suba mi oración delante de ti como el incienso. Es decir, hermanos, que la oración en el Antiguo Testamento era representada, hermanos, como el incienso. Y eso, hermanos, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. No vamos a leer mucho porque nos vamos a extender demasiado, pero quiero decirle que dentro del tabernáculo, usted se recuerda que existía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, hermanos, había un altar. Había un altar que era el altar del incienso. En ese altar el sacerdote quemaba incienso y esto representaba las oraciones del pueblo. Esto representaba el clamor del pueblo a Dios. Y este mismo simbolismo, hermanos, que se vio en el Antiguo Testamento, también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Yo quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 5, verso 8. El simbolismo, hermanos, de la oración. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén, porque eso me da a entender que no se me ha dormido, porque apenas vamos comenzando, hermano. Apocalipsis capítulo 5, verso 8.
¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Simbólicamente, hermanos, la oración simbólicamente era representado con el incienso. Ahora mira Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Simbólicamente la oración es representado con el incienso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 8, 3, ¿lo tenemos? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de ¿quiénes? Oh, gloria sea el nombre de Dios, hermano. Mire, delante de quién está el ángel, delante de quién está el incensario, delante de quién sube el olor de aquel incienso, delante de quién suben las oraciones de sus santos, del pueblo de Dios, es delante de Dios. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. A través de este ejemplo, hermano, simbólico, podemos comprender que Dios recibe la oración de sus santos como un olor grato delante de su presencia. Note algo bien importante: está hablando de las oraciones de sus santos. Está hablando de las oraciones de sus siervos y siervas. Está hablando de las oraciones de su iglesia. Está hablando de las oraciones de su pueblo. Porque no toda oración es, hermanos, recibida de parte de Dios como olor grato ante Él. Solamente las oraciones de sus santos, dice la Biblia, según Apocalipsis, hermanos amados, que son recibidas como olor grato delante de la presencia de Dios. O sea, hermano, la oración que usted eleva a Dios, la oración que nosotros elevamos a Dios delante de Él, es como incienso, como olor grato ante su presencia, y Él recibe nuestras oraciones. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, al lugar santo, y se presentaba ante el altar del incienso, hermanos amados, el sacerdote iba, hermanos amados, allá donde estaba, hermanos amados, el fuego en el altar, iba y sacaba brasas de ahí para quemar incienso sobre el altar. Y cuando el sacerdote quemaba el incienso en el altar del incienso, hermanos amados, el tabernáculo se llenaba de olor fragante. Se llenaba de olor, hermanos, tan especial. Imagínense cómo Dios interpreta nuestras oraciones. Es decir, que su trono se llena de olor grato cuando su pueblo está clamando, cuando sus hijos están orando, cuando su iglesia está clamando. Su trono se está llenando de olor grato ante su presencia. Alabado sea el nombre de Dios. Siendo que nuestras oraciones son como olor grato ante la presencia de Dios, hermanos, ¿por qué no vamos a orar? ¿Por qué no vamos a clamar? Es cuanto más usted y yo debemos de orar a Dios. Porque nuestras oraciones son como olor grato ante su presencia. Pero vuelvo y hago hincapié: las oraciones, dice la Biblia, de sus santos. ¿Por qué razón? Porque Juan 9:31, oiga lo que dice. Juan 9:31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este, dice la Biblia, Él oye. ¿Quiere leerlo? Juan 9:31. Juan 9:31. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios, ¿lo tiene, hermanos? Y sabemos que Dios no oye, lastimosamente, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra del Señor. Entonces, la oración de los santos de Dios, aquellos santos son aquellos que temen a Dios y hacen la voluntad de Dios. La oración de esas personas que temen a Dios y hacen su voluntad, entonces Dios las escucha, Dios las oye y Dios las responde.
Usted verá que la oración es una herramienta que medio mundo la usa. La oración es una herramienta que la usa, hermanos, todo el mundo. La usa el asesino. La usa, hermanos, el malo, el pecador. Y no para cosas buenas, sino para cosas malas. La usa toda la gente, pero Dios, oiga, no recibe la oración de todo el mundo. Dios recibe únicamente, exclusivamente las oraciones de aquellos que temen a su nombre y hacen su voluntad. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que las oraciones que son recibidas por Dios son aquellos que temen a Dios y que también hace su voluntad. No crea que aquel que vive una vida deliberada de pecado y que no hace la voluntad de Dios, Dios oirá su oración. De ninguna manera. A menos que se arrepienta de su pecado. A menos que se convierta y pida a Dios misericordia, entonces Él es amplio para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan. Es la única forma, hermanos, que Dios pueda oír nuestras oraciones. Entonces, las oraciones de los santos para Dios es como el incienso. Es como un olor grato ante su presencia. En esta tarde, usted y yo que estamos aquí, yo tengo la plena fe y la confianza de que Dios, hermanos, está hueliendo incienso en esta tarde, en este lugar. Aunque usted y yo no lo hemos visto y no hemos olido eso, ¿verdad? Hemos olido tal vez el mejor perfume del hermano o de la hermana, pero delante de Dios en lo espiritual hay olor grato delante de la presencia de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Se fija usted, hermanos? Que la oración no es solamente orar, hay mucho dentro de la oración. Entendemos que la oración no solamente es hablar con Dios, es un olor grato, es un olor fragante en la presencia de Dios. Imagínense, hermanos, cuando uno recibe visitas a su casa, lo primero que uno se preocupa es que esté limpio, el número 2, y que huela bien. Porque imagínense que esté limpio, pero huela mal, hermano. Uno se siente apenado. Igual nuestras oraciones. Usted y yo podemos venir muy presentados ante Dios, encorbatados, como sea, muy limpios por fuera. Pero ¿será que Dios está hueliendo nuestras oraciones como olor grato? ¿Será que verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que verdaderamente tememos a Dios? Si no lo hemos estado haciendo, a partir de ahora comencemos a hacerlo y tendremos respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. Usted verá el cambio en su vida. Usted verá el cambio en su familia. Usted verá el cambio en todo lo que usted pone delante de Dios en oración. La oración, hermanos, es como el incienso grato ante la presencia de Dios. Y así como dice la Biblia, amados hermanos, de que el ángel, hermanos amados, alabado sea el nombre de Dios, derramó las oraciones. Derramó aquella copa sobre el incensario, agregándola a las oraciones de los santos. Ahí están nuestras oraciones siendo, mire, agregadas. Cada vez que usted viene a orar, ahí va el ángel agregando esas oraciones al incensario para hacer olor fragante delante de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. A su nombre, hermanos, y a su pueblo. En tercer lugar, tenemos las razones y el propósito de la oración. Oramos por algunas razones, por muchas razones, y oramos por muchos propósitos. Las razones y los propósitos de la oración. Primeramente, la oración, hermanos amados, es un mandato de Dios. La oración, hermanos amados, es un mandamiento de Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, el mandamiento de orar no es algo que beneficia a Dios. El mandato de orar es algo que beneficia a nosotros mismos. Porque dígame usted en esta tarde, amados hermanos, ¿quién necesita a quién? ¿Acaso Dios necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Entonces,
Entonces, este es un mandamiento, no que beneficia a nuestro Dios, sino que es un mandamiento que nos beneficia a nosotros. La oración es un mandato para la iglesia en beneficio de la propia iglesia de Cristo. O sea, cuando usted se le exhorta, cuando usted se le llama a clamar, no es porque Dios necesite sus oraciones, es porque usted necesita de Dios, es porque yo necesito de Dios, es porque necesitamos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Clama a mí, dice el Señor. Oren a mí y yo les responderé, dice Dios, y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Por lo tanto, amados hermanos, siendo que la oración es un mandamiento de parte de Dios, debemos de entender que no se trata de una opción. El cristiano no tiene la opción de orar o no orar, tiene que orar. El cristiano no tiene la opción de orar o no orar. Tenemos que orar. Tenemos que clamar a Dios porque es un mandamiento de parte de Dios. Entonces, hermanos, las razones por las cuales usted y yo oramos es primeramente porque es un mandamiento de Dios en beneficio para nosotros mismos, en beneficio para nuestras propias almas. En segundo lugar, hermanos amados, la oración es una necesidad. Oramos porque es una necesidad nuestra. Óigame bien, hermanos amados, no oramos, hermanos amados, aleluya, por querer hablar solamente o por querer quedar bien con el pastor o con quien sea, no. Oramos porque usted y yo somos necesitados de Dios. ¿Cuántos tienen necesidad en esta tarde? Yo tengo necesidad, hermano. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos necesidades y Dios las conoce. Dios sabe de qué tenemos necesidad y sé que Dios suplirá, Dios obrará, Dios responderá a cada necesidad. Oh, gloria sea el nombre de Dios. La oración es una necesidad del creyente. La oración es una necesidad nuestra. ¿Por qué muchas veces dejamos de orar? ¿Por qué muchas veces, hermanos, nos llevamos malas experiencias con las oraciones? ¿Sabe que mucha gente, hermanos amados, clama a Dios y al no recibir lo que ha pedido, se frustran, se desaniman y renuncian a la oración? Y dentro del espíritu de duda que les dice Dios no existe y Dios no te oye. Y comienzan a abandonar la oración. ¿Por qué? Porque vieron la oración únicamente como un beneficio, no como una necesidad. Usted y yo no podemos clamar a Dios solamente porque somos beneficiados. Eso es como que usted tenga un amigo y solo lo busque para que le haga favores. Hasta usted mismo va a decir, bueno, este nunca me llama, todo el año pasado no me llamó y ahora me está llamando para que le preste $80,000. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Todavía estás vivo vos? Le dice a uno. ¿Sí? Mira, ahí no te puedes pasar unos $80,000. Es poquito para usted y para mí quizás va. ¿Y de dónde, hermano? Imagínese Dios cómo se sentiría que usted y yo solamente lo busquemos en oración por beneficio, hermano. Señor. Ay, Señor, ayúdame. Mira, Pata, ando trabajando ahorita, dame un carro, dame una casa. Y el Señor le responde a uno, o cuando estamos enfermos, Señor, sáname, pero Dios nos responde y nos dice, bueno, ¿y qué has hecho todos los meses que has estado de pie? ¿No he oído tu voz? ¿No has clamado? ¿No has orado? ¿No has hablado conmigo? Pero ahora sí. Pero mire, tenemos a un Dios tan grande y poderoso que Él se compadece de nosotros y obra por misericordia y amor, amados hermanos. Con esto le quiero decir que usted no se detenga. Si ha pasado como 80 meses de no orar, pues no es tarde, todavía está con vida y puede clamar a Dios y Dios puede oír su oración y puede ayudarlo también. Puede ayudarlo. Entonces la oración no puede ser vista únicamente como un beneficio, hermanos, sino como una necesidad.
Usted y yo oramos y persistimos en la oración, no porque, hermanos, solamente tenemos beneficios, sino porque somos necesitados. Necesitamos de Dios. Si hay un culto que usted debe de pelear contra el diablo, contra su jefe, contra quien sea, es el culto de oración a Dios. Porque ciertamente la casa de Dios fue creada como casa de oración. El propósito de este lugar es la oración, es el clamor, no es un espectáculo, es clamar a Dios, es orar a Dios, es elevar nuestra oración delante de Dios. Entonces la oración, hermanos amados, es una necesidad de nuestras almas, de nuestra vida. Una necesidad de clamar, de orar a Dios, no por sus promesas, no por sus beneficios únicamente, sino porque necesitamos de Él. Tercero, la oración es esencial para nuestra relación y comunión con Dios. ¿Escuchó eso, hermano? La oración, hermanos, es esencial y es importante para nuestra relación y comunión con Dios. No puede existir una relación con Dios si no hay comunicación con Dios. Imagínense, yo y mi esposa, hermano, nos casamos. Y si a partir de habernos casado, hermano, adquirido ese compromiso de matrimonio, resulta, hermanos, que no nos hablamos. ¿Será que una relación así puede prevalecer? ¿Será que una relación sin comunicación puede prevalecer? No, hermanos amados. Una de las cosas por las cuales existen tantos divorcios en este mundo, en este tiempo, número uno es la falta de comunicación. Entonces, usted y yo no podemos pretender tener una relación estrecha, una relación saludable con nuestro Dios si no tenemos comunicación con Él. Y la única forma de tener comunicación con nuestro Dios es orando en todo tiempo, clamándole a Él, hablando con Él, conversando con Él. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. La oración, hermano, nos ayuda a mantener esa relación, esa comunión con nuestro Dios. Al amanecer, usted y yo debemos de hablar con Dios y decirle: papito Dios, gracias por esta vida, gracias por levantarme, guárdame, líbrame, ayúdame. Para comer, gracias Señor por estos alimentos. En todo tiempo hablar con Él, conversar con Él. Coméntele usted sus problemas, aunque Él ya lo sabe, pero usted coménteselos en su carro. Donde quiera que usted vaya, dígale: Señor, mira, yo estoy pasando esto. Yo sé que tú lo sabes, pero tengo que desahogarme, tengo que hablar contigo. Cuando usted comienza a hablar así con Dios, comienzan, hermanos, como unas electricidades a bajar desde acá arriba hasta los pies. Porque hay alguien que se hace presente todo el tiempo en nuestras oraciones, y es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios ve que usted está orando, Él se hace presente. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no sabemos cómo orar, pero Él nos ayuda en nuestras peticiones, dice la Biblia. Él gime con gemido indecible delante de la presencia de Dios. Eso es cuando el Espíritu Santo de Dios está ahí con nosotros, hermanos. Él nos ayuda a cada uno de nosotros a poder clamar a Dios. Para tener una relación buena con Dios necesitamos orar. Una iglesia que ora es una iglesia que tiene una relación y comunión estrecha con el Señor. Cantar es bonito, predicar es bonito, tocar es bonito, hacer lo que sea bonito, pero lo primordial es nuestra relación. Lo primordial es nuestra comunión con el Señor. Y esa comunión y relación con Dios únicamente la podemos tener a través de la oración. Cuarto, la oración es vital para nosotros para obtener la victoria en la vida espiritual. ¿Usted quiere tener victoria en su vida espiritual? La oración es la clave. La clave para obtener la victoria en nuestra vida espiritual es la oración. Decíamos el domingo pasado que la vida cristiana es una batalla espiritual. Y el campo de esa batalla espiritual es la oración.
La única forma de poder pelear esta batalla espiritual es orando en todo tiempo, ya que la oración es el campo de batalla espiritual del creyente. Un creyente que no ora es un creyente ausente de su campo de batalla. Usted necesita saber que usted está llamado a pelear por su alma. Usted está llamado a pelear por su familia. Usted tiene una batalla por sus hijos. Usted tiene una batalla por toda su familia. Usted tiene una batalla por su congregación, por su iglesia, por su trabajo, por las almas perdidas. Tenemos una batalla y la única manera de ganar esa batalla es a través de la oración. El diablo se levanta para hacerle la guerra al matrimonio. El diablo se levanta para hacerle la guerra a nuestros hijos. El diablo se levanta para hacernos la batalla a nosotros, hermanos amados. Es ahí donde el padre, la madre, el esposo, la esposa, los hijos deben de hacerse presentes al campo de batalla espiritual y venir delante de Dios clamando a Dios: Señor, aquí vengo a pelear mi batalla, aquí vengo a luchar. Esta batalla está vencida, está ganada en el nombre de Jesús de Nazaret. La oración es vital para obtener victoria en la vida espiritual. Es así como la madre pelea sus batallas por sus hijos. Es así como el esposo pelea la batalla por su esposa. Es así como el pastor pelea la batalla por la iglesia. A su nombre. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Sepa esto, que no puede renunciar usted al campo de batalla espiritual. Tiene una misión, tiene una labor. Tiene que pelear por su familia, tiene que pelear por su alma. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Ahí está el campo de batalla. El diablo te está haciendo la guerra. Ve al campo de batalla, ve a la oración. Señor, aquí estoy delante de ti. Padre, el diablo se ha levantado, pero clamo a ti. Interviene en mi batalla. Pelea por mí. Lucha por mi familia. Lucha por mi matrimonio. Lucha por mis hijos. Lucha por las almas. En el nombre de Jesús. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Siente el Espíritu Santo de Dios ahí. Aquí lo siento yo en mi alma, hermanos amados. Él está ardiendo en mi alma. Él está ardiendo en este lugar. El Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Oh, qué grande. No sé si voy a poder terminar este mensaje porque siento algo grande en mi pecho, hermanos, en esta noche. Dios está en este lugar. Amansoquía Masaya. Su presencia está aquí. Su Espíritu está aquí. Su Espíritu Santo. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Oh, Amansaquía Masaya. Hay victoria, iglesia. Hay victoria cuando nos unimos en clamor. Hay victoria para tu familia. Hay victoria para tus hijos. Hay victoria para tu matrimonio. Hay victoria para tu hogar. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que el diablo no quiere que tú ores. Por eso es que el diablo no quiere que la iglesia se levante en oración. Por eso es que el diablo quiere que usted y yo no amemos la oración, porque él sabe que si oramos estamos en pie de batalla. Estaremos en pie de batalla, en pie de lucha. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria en esta tarde. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? El diablo está vencido. Los demonios se van fuera, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Sheba aquí a Masaya. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. El secreto de la victoria está en la oración. El secreto de tu victoria, hermano, hermana, está en la oración. El secreto de la iglesia está en la oración.
El diablo no le teme cuando tú cantas a Dios. No, él no le tiene miedo a eso. El diablo no le teme como tú vengas. No, él le teme a una iglesia que clama. Él le teme a una iglesia que ora. Él le teme a una iglesia que gime. Él le teme a un hermano, hermana que ora, que clama a Dios. Oh, gloria sea el nombre de Jesús en esta tarde. Por eso cuando haya batalla, no renuncie a la oración. Lo peor que usted puede hacer es renunciar a la oración. Y a muchos el diablo los tiene dormidos, hermano. A muchos el diablo los tiene tan fríos que ni un gracias a Dios dicen de oración. Pero son almas que un día clamaban, gemían a Dios. Vuelve a la oración. Vuelve a hablar con tu Dios. Vuelve a hablar con Él, que Dios tiene cosas grandes, ocultas, ama aquí, amasaya, poderosas que tú no conoces. ¿Por qué no entiendes lo que estás pasando? ¿Por qué no entiendes lo que usted y yo estamos pasando? Es porque están ocultas a nuestra mente, a nuestra vida, pero a través de la oración entenderemos. A través de la oración conoceremos el propósito, el plan de Dios para nuestras almas y nuestra vida. Quinto lugar, la oración es el canal de liberación. No le voy a pedir que lo lea porque yo sé que vamos rápido con el tiempo, pero escuche lo que le voy a decir. Es la Biblia y está en el video si usted quiere leerlo el día de mañana, otro día. La oración, diga conmigo, la oración es un canal de liberación. Somos liberados de la tentación cuando oramos. Jesucristo dijo, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Quien no permanece en oración, permanece en tentación. Pero el que permanece en oración es librado de la tentación del diablo. No importa cómo el diablo lo tente, no importa cómo el diablo se le vista, no importa cómo el diablo se presente. El cristiano que ora vencerá la tentación en el nombre de Jesús. No caerá, no defraudará a Dios, se mantendrá fiel a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Está bueno esto, hermano. Su nombre. Dale una ofrenda de aplausos a Dios mientras se me larga la garganta. La oración es un canal de liberación que nos libera de la tentación. Solo orando podremos vencer la tentación. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Por qué razón muchos caen en la tentación? Es porque descuidaron la oración. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dijo Cristo, es débil. Somos débiles. Y si no oramos, vamos a caer, hermanos. Vamos a ser fritos por el diablo. Usted no se crea Superman cristiano. Usted no se crea el superhéroe cristiano. No, usted es débil. Yo soy débil, pero dice la Biblia, diga el débil, en Cristo fuerte soy. Porque si clamamos a Dios, venceremos la tentación en el nombre de Jesús. Número 2, somos liberados de la aflicción. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Quiere ser libre de la aflicción que usted tiene ahora? Ore a Dios. Muchas son las aflicciones del justo, dijo David, pero de todas ellas, de todas, no de algunas, de todas lo librará el Señor, dijo David. De
todas sus aflicciones lo librará el Señor. Pero la Biblia dice, hermanos amados, si alguno entre vosotros está afligido, dice, haga oración. Y oiga lo que dice la Biblia, manda a esa persona a orar. Usted y yo podemos ayudarle a quien sea a orar por su aflicción, por su necesidad. Pero el primero que tiene que estar orando es él, es ella. Eso es una gran verdad. Si alguno entre vosotros está afligido, dice la Biblia, haga oración. Somos liberados de la aflicción cuando oramos. Número 3, somos liberados de la enfermedad. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, dice la Biblia. Cuando oramos a Dios, somos liberados de toda enfermedad, no importa la enfermedad. No importa qué enfermedad usted y yo tengamos, la Biblia dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Aunque esté postrado en cama, aunque esté agonizando, aunque esté desahuciado por los hombres, si clamamos a Dios, Dios responde y Dios sana y Dios lo levanta, dice la palabra de Dios. Cuarto lugar, somos liberados de la falta de sabiduría. ¿Cuánto necesitamos sabiduría de Dios? Santiago 1:5 dice, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la Biblia. Usted y yo necesitamos sabiduría de Dios. Oiga esto, no dice si alguno tiene falta de conocimiento, no. Porque el conocimiento a la sabiduría son dos cosas muy diferentes. Un día vamos a explicar eso. El conocimiento es saber algo. La sabiduría es saber cómo aplicar ese conocimiento. Porque el conocimiento puede ser aplicado como para bien, como para mal. La sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento que usted y yo tenemos. Entonces, somos liberados de la falta de sabiduría. Quinto, somos liberados del afán y la ansiedad. ¿Verdad que estamos en un país con mucho afán, hermano? Y el afán produce ansiedad. Y la ansiedad produce tristeza. Y la ansiedad produce depresión. Entonces la Biblia dice que somos libres del afán y la ansiedad cuando oramos. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. A su nombre, hermano, a su pueblo, alabado sea el nombre de Dios. O sea, por nada, dice el Señor, estén afanados ustedes. Por nada estén ansiosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, dice la palabra de Dios. Y por último, hermanos, 6, somos liberados de cautividad. Somos liberados de la cautividad de Satanás. Cuando usted y yo le damos lugar al enemigo, él nos hace cautivos. Y no hay forma de gozarnos, no hay forma de avanzar, no hay forma de adorar, porque estamos cautivos. La Biblia dice en Hechos capítulo 12, que mientras Pedro estaba preso, estaba custodiado en la cárcel, dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, dice la Biblia, durmiendo entre dos soldados. Oiga cómo estaba Pedro. Estaba en una cárcel, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, dice la Biblia, se le cayeron de las manos y fue libre. ¿Por qué Pedro fue libre? ¿Por qué Pedro salió de la cárcel? Porque había una iglesia que estaba orando por él. La oración nos hace libre del imperio, de la potestad y del poder de Satanás.
Pablo y Silas, encarcelados, dice la Biblia, que cantaban cánticos espirituales y oraban a Dios. Y mientras cantaban y oraban, dice que un viento sopló. Un terremoto vino sobre aquella cárcel, sacudiendo los cimientos, abriendo la cárcel y de esta manera haciendo libre a Pablo y a Silas. Hermanos, la oración tiene el poder de liberar las almas, de liberarnos de toda cadena. La oración es el canal de liberación. Amén. Así que gloria a Dios. Este ha sido el mensaje. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermanos? Y Dios bendiga a todos los que estuvieron en sintonía en esta tarde. Gloria a Dios. Gracias al Señor.